Bueno, pues hoy nos vamos a fijar en dos de las piezas que más sorprenden cuando entramos a esta sala de prehistoria del Museo Numantino, sobre todo a los niños más pequeños. Nos estamos refiriendo a la defensa del Paleoxodon anticus y a la pelvis que tenemos allí también del mismo animal. Son dos piezas que aparecieron en el yacimiento de Ambrona y que tienen una antigüedad de en torno a los 400.000 años. Estas piezas no solo nos permiten imaginarnos cómo serían estos grandes animales que habitaron aquí en la provincia de Soria, sino que también nos transportan, nos llevan a una etapa, a un periodo de la prehistoria que es el Paleolítico inferior. Precisamente para el estudio del Paleolítico inferior son de vital importancia los yacimientos de Torralba y Ambrona, al sur de la provincia de Soria. Fueron pioneros en la investigación de yacimientos de esta época, yacimientos al aire libre, y asombraron al mundo con los descubrimientos que aparecieron en estos yacimientos, sobre todo pues esa gran concentración de megafauna del Pleistoceno medio. Y además en Ambrona tenemos el primer museo que se creó sobre el Paleolítico inferior en la península. Y allí podemos observar, ver, disfrutar de estos restos in situ, en el lugar donde se encontraron. Para poder comprender mejor cómo fue la vida en este momento, cómo fue la vida de estos animales y también de los seres humanos que habitaron en ese momento, el Homo heidelbergensis, pues vamos a hacer un ejercicio de imaginación, nos vamos a ir hacia atrás en el tiempo y nos situamos pues, hace 400.000 años al sur de la provincia de Soria, en el Valle de Ambrona. ¿Cómo era el paisaje de esta zona? Bueno, pues nos encontramos en el reborde de la meseta y en una zona en la que se divide la cuenca del Duero, del Ebro y del Tajo. Esta zona sería una zona de paso en esas migraciones anuales que realizan estas manadas de herbívoros y sería un lugar al que también acudirían estos grupos de cazadores y recolectores siguiendo a estos grupos de animales. Este paisaje del Valle de Ambrona estaba dominado por el agua, era una zona pantanosa, habría grandes charcas, grandes lagunas, con corrientes de agua que caerían por las laderas. O sea, un lugar muy propicio para que estos animales pues, acudieran allí. En las zonas más altas dominaría la pradera arbolada. Sobre todo encontraríamos como árboles el pino y el enebro, y en las orillas de los cursos de agua pues, alisos, olmos y sauces. Así que este ambiente era muy propicio para que todos estos animales pasaran por allí y también encontraran un refugio en el que quedarse. ¿Qué animales vivían en este entorno? El más representativo, y lo tenemos muy bien reflejado en el registro fósil de Torralba y Ambrona, es el Elephas anticus, el Paleoxodon anticus, el elefante antiguo, vamos a referirnos a él. Se han encontrado más de 50 individuos y es el más representativo de estos yacimientos. Pero junto a él pues, también se han encontrado uros, el Bos primigenius, un toro primitivo, ciervos, corzos, rinocerontes, hipopótamos, también carnívoros como el lobo, el zorro, el león y la hiena. O sea, una fauna, un ecosistema muy amplio. Los elefantes antiguos habitaron en las zonas más templadas de Europa, el sur de Europa, dejando las zonas más frías del norte al mamut. Son dos animales que tienen un ancestro común en África, pero son muy diferentes. El mamut es un animal más pequeño, con pelo, y el elefante antiguo pues, va a estar en el sur de Europa y va a ser mucho más grande. No los tenemos que confundir, bueno, muchas veces cuando vienen los niños aquí al museo y les preguntamos a qué animal pertenecen estos restos, dicen el mamut, pero realmente no es de mamut, es de elefante antiguo. El Elephas anticus era un animal que podía llegar a medir entre 4 metros y medio de alzada. Era mucho más grande que los elefantes africanos que tenemos en la actualidad. Se caracterizaba porque tenía unas patas muy largas y dos defensas como esta que tenemos aquí. Estas defensas podían llegar a medir más de 3 metros, sobre todo en los animales, en los machos. Con estas dimensiones, el Elephas anticus pues, tenía que comer mucha cantidad.
de alimento y además también beber mucha agua, en torno a los 200 litros diarios, así que no es extraño encontrarlos en estos lugares en los que abundaba el agua. ¿Qué relación tenía el ser humano de ese momento, el Homo heidelbergensis, con estos animales? Porque en los yacimientos de Torralba y Ambrona, además de los restos de estos animales, han encontrado restos de útiles de piedra que utilizó el Homo heidelbergensis. Estos primeros grupos de cazadores y recolectores. Estos útiles pertenecen al tecnocomplejo achelense, que procede de África, y que está caracterizado sobre todo por el bifaz, el uso del bifaz. El bifaz es un útil trabajado por las dos caras, por eso el nombre de bifaz, que se consiguen unos filos que utilizaban pues, para desmembrar a estos animales. Las marcas de uso de esos bifaces han quedado presentes en algunos de los huesos de los elefantes de Ambrona. Esto no quiere decir que estos animales fueran cazados, sino que se aprovechó su carne, sus tendones, su piel, para estos Homo heidelbergensis. Los primeros grupos de cazadores y recolectores que habitaron en esta zona pues conocían muy bien su entorno. Tenían que ir recorriendo su entorno para ir recogiendo los recursos que les daban. También conocían muy bien a estos animales, a los animales que cazaban, sus hábitos y sus costumbres, y pues seguramente seguirían a las grandes manadas de herbívoros a esta zona del Valle de Ambrona. Que aparezcan estos útiles también nos da mucha información de la movilidad de estos grupos, porque el material con el que están hechos, sobre todo sílex y cuarcita, no se encuentran in situ en el yacimiento, sino que se han sido transportados de hasta 10 kilómetros alejados del yacimiento. Así que nos habla también de esa amplia movilidad de los grupos de cazadores y recolectores. Y también nos hablan de cierta planificación. Estos Homo heidelbergensis tenían que recoger esos materiales para hacer estos útiles, tenían que planificar esos viajes, esos desplazamientos que hacían para cazar. Si no podemos asociar a la caza esta gran concentración de restos de fauna en Torralba y Ambrona, hay que buscarle otra explicación. Y lo más probable es que esta concentración se produjera pues, por causas naturales. El Valle de Ambrona se convertiría en un refugio en momentos de sequía, por tener ese gran volumen de agua. Los animales acudirían a esa zona a modo de refugio, pero al agotarse también los recursos hídricos, el agua en ese lugar, los animales más resistentes pues, también morirían y se quedarían concentrados en ese lugar. Con la llegada de las nuevas lluvias, de nueva lluvia, las corrientes de agua arrastrarían estos restos, los concentrarían y también los cubrirían con lodos y con gravas, de forma que quedarían sepultados, quedarían escondidos y conservados a la vez hasta nuestros días.